En esta mañana escuchaba el coro que cantábamos antes acerca de la sanidad y había tenido en el corazón de hablar algo acerca de este tema que es tan importante y que muchas veces suscita preguntas o algunas veces no sabemos de dónde viene el cómo afirmarnos en esto, teniendo en cuenta que hay muchos que no creen en la sanidad, aún cristianos, amén, aún llamados evangélicos que no creen en la sanidad divina. Entonces, tenemos que saber realmente dónde está el fundamento de nuestra fe en lo que creemos, amén, en la palabra de Dios. Y por eso tenemos que mirar la Escritura y dónde está el fundamento de esa doctrina de sanidad, de esa fe que tenemos que tener de que Dios obra, de que Dios sana. ¿Usted cree que Dios sana? Amén, amén. Pero esa fe no puede estar colgada de un hilo. Esa fe no es solamente un enunciado. Tiene que estar apoyada, cimentada, basada en la palabra de Dios. El cimiento firme de nuestra fe es la palabra del Señor. Entonces, quizá en esta mañana, muchas cosas que ustedes ya seguramente algunas las conocen, a veces no las relacionamos totalmente, pero que creo que es bueno que podamos recordar para que cuando oremos, para que cuando nos toque tener que confiar en el Señor por algún proceso en el que tenemos que orar por la sanidad, ya sea personal como también por otros, sepamos que tenemos un fundamento firme en la palabra del Señor y que esa confianza con la que oramos no es solamente una corazonada, no es algo que es porque yo tengo fe, no, esto está basado en la palabra del Señor. Amén, hermanos. Y esto es algo fundamental. Vamos a ir leyendo distintos textos, por eso es que no vamos a leer un texto inicial, así que les voy a pedir que tomen asiento. Tenemos que comenzar quizá por el comienzo, y es el hecho de que la expiación está provista, está provista la sanidad divina. Es decir, que en la obra expiatoria de Cristo hay provisión para la sanidad divina. El propósito principal de la expiación, vista desde el comienzo, ya aún desde el Antiguo Testamento, era para la purificación del pecado. Cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, capítulo 16, versículo 30, dice: porque en este día se hará expiación por vosotros. Está hablando del día de la expiación, era un solo día en el año que se celebraba, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Sin embargo, también la expiación traía liberación del castigo y de las consecuencias del pecado, con el fin de hacer posible la restauración de la bendición y el favor de Dios sobre aquellos que eran su pueblo. Amén. Y esto es algo fundamental. Vemos claramente en la Biblia que las personas, los seres humanos, no podemos pagar el precio de nuestra redención. No podemos hacer absolutamente nada en ese sentido. Por lo cual Dios, en su gran amor y en su gran misericordia, y para la gloria de su nombre, proveyó la máxima expiación en la persona de Cristo. La obra expiatoria por excelencia. Pensemos que en el Antiguo Testamento la expiación se veía como figurada a través de los actos expiatorios de animales que se sacrificaban, pero que en Cristo Dios proveyó realmente la expiación. Romanos capítulo 3, 25 dice: a quien Dios, hablando de Cristo, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, es decir, en su sacrificio, en su muerte, esa sangre derramada, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y esta obra Jesús
la hizo completamente en la cruz. Cuando Jesús mismo, allí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, en un texto muy conocido por todos nosotros, versículos 14 al 16, dice esto, estaba haciendo, digamos, mención a algo del pasado. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿se acuerdan en qué circunstancias? Cuando las víboras, ¿no?, venenosas habían empezado a diezmar al pueblo, Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce y ponla sobre un asta, y todo aquel que mire a la serpiente, este será libre. Así que, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dice Jesús, así es necesario que el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí en la cruz del Calvario el Señor hizo expiación por la plena naturaleza humana. El Nuevo Testamento se refiere a esto como redención. Cuando hablamos de redención y cuando hablamos de expiación, estamos hablando de cosas que están muy emparentadas. No podemos separar estas palabras. Por medio de Cristo hemos recibido redención y hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Nuestros pecados han sido expiados a través de la obra redentora de Cristo. Dice Romanos, el mismo capítulo, dice 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y en Efesios 1:7 dice, en quien tenemos, hablando de Cristo, redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Qué importante. De este paralelo entre redención y expiación, observamos que la provisión de sanidad para nuestro cuerpo es parte de la redención que se menciona aquí en estos textos. En Romanos 8:23 dice, así que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, amén, que hemos recibido esas primicias del Espíritu Santo, dice Pablo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención ¿de qué? De nuestro cuerpo. Recibimos el perdón de los pecados ahora, ¿o no? Cuando decimos y hablamos de la redención, sabemos que a través de este acto redentor de Dios, estamos disfrutando ya la salvación, el perdón de nuestros pecados, pero también recibiremos redención de nuestro cuerpo. Llegará el tiempo, llegará el momento en que cuando el Señor venga, cuando el Señor se manifieste, entonces seremos transformados a su semejanza. Y este cuerpo de carne y hueso será redimido totalmente. Ahora todavía estamos con carne y hueso, ¿no? Hay alguno que ha sido... No, todavía no estamos acá. Pablo lo dice claramente cuando miramos la carta a los Corintios, en la primera carta, capítulo 15, en un texto que también conocemos mucho, 15, 51, 53. Dice, he aquí, os digo, un misterio, pero un misterio que dura poco porque Pablo lo revela inmediatamente. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un mismo momento. No todos dormiremos quiere decir, para interpretar un poquito lo que quiere decir esto, no todos habremos muerto para el momento de la llegada de la venida de Cristo. Algunos estarán vivos. Amén. Si el Señor viniera hoy, nosotros no estaremos vivos. Y si el Señor viene dentro de poco tiempo o de un tiempo mucho más largo, no sabemos el tiempo que nos toca. Pero acá dice esto, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados cuando el Señor venga en un abrir y cerrar de ojos en un instante, a la final trompeta,
porque se tocará la trompeta, y dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles, ¿se entiende? Los muertos en Cristo, los que han muerto en el Señor, y nosotros, dice Pablo, seremos transformados, teniendo en cuenta de que él esperaba que Cristo viniera mientras él vivía. Usted espera a Cristo mientras usted vive, ¿no? Tenemos que esperar al Señor. Si nos toca partir primero, gloria a Dios, pero si no, tenemos esa gloriosa esperanza. Así que los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Tenemos una promesa gloriosa que afecta esta naturaleza, este cuerpo. Tiene importancia para Dios este cuerpo. El apóstol Juan dice en 1 de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Cuál es el destino futuro? Todavía no tenemos la bendición completa y perfecta que el Señor tiene para nosotros. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga, cuando Él aparezca en las nubes, entonces seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Qué gloriosa experiencia. ¿Usted está esperando esa gloriosa experiencia? Amén, estamos esperando. La sanidad divina, entonces, es un anticipo de esto. El poder pensar en que Dios ha hecho provisión para este cuerpo es un anticipo, como todas las bendiciones que tiene el Evangelio, que también provienen de la expiación. Y esto es algo que lo debemos comprender. Amén. Que allí en la cruz y en esa obra expiatoria el Señor ha hecho provisión. Nos ha perdonado y nos ha redimido de nuestros pecados y ahora somos salvos. ¿Y qué con el cuerpo? ¿Qué sucede con el cuerpo? No, el cuerpo se arregle como pueda. Porque bueno, será redimido en el futuro, como cuando Marta no entendió bien las palabras de Jesús con respecto a su hermano Lázaro, que el Señor le dijo, tu hermano va a resucitar. ¿Qué le dijo Marta? ¿Qué le respondió Marta a Jesús? Sí, yo sé que va a resucitar en el tiempo postrero, pero Jesús le estaba diciendo que lo iba a resucitar ahí. Jesús iba a hacer una obra grande y un testimonio poderoso de resurrección frente a todos los que estaban allí lamentándose por lo ocurrido. De tal manera que a veces creemos en las verdades eternas y claudicamos o no tenemos la seguridad en las cosas que Dios nos ha provisto para este tiempo, que insisto, son como anticipo de aquellas bendiciones. Podemos decir que aún las espirituales, dice la Biblia que Dios nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Qué quiere decir las arras? ¿Sabe qué quiere decir las arras? Quiere decir el anticipo. Es decir, nos ha dado una parte, un adelanto de lo que después gozaremos y disfrutaremos en una plenitud que nosotros hoy no podemos comprender del Espíritu de Dios. Pero hoy tenemos nosotros un adelanto, tenemos las arras del Espíritu. Y cuando miramos esta bendición y tantas otras bendiciones que se refieren a nuestra vida terrena, tenemos que saber que el Señor las tiene previstas para que las recibamos como un anticipo de aquellas bendiciones gloriosas y eternas que tendremos en la presencia del Señor. ¿Usted cree esto? Entonces decimos que la sanidad divina es una parte integral del Evangelio de la gracia. ¿Cree usted esto con todas las letras? Es una parte integral, integra plenamente el Evangelio de la gracia. Tanto el ministerio de Jesús como el ministerio de los apóstoles muestran, revelan que la sanidad divina era parte integral de la proclamación del Evangelio. ¿O no es así? Cuando miramos los evangelios en la Biblia, lo vamos a tener como un testimonio. Fue importante el testimonio de Jesús como revelación del Padre, el Mesías prometido y el Salvador del pecado. Pero Él dijo,
si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre, dice allí en el Evangelio de Juan capítulo 10. Así que, qué importante era esto. Jesús da testimonio de esto y lo tenemos como un hecho permanente y como un testimonio permanente en las Escrituras. La Biblia nos revela una estrecha relación entre el ministerio de sanidad de Jesús, es decir, como Jesús sanaba a los enfermos y a los endemoniados y los libraba, y el ministerio que realmente el Padre tenía desde la antigüedad y cómo era revelado desde la antigüedad. Y yo digo, qué importante esto para que nosotros podamos tenerlo en cuenta. La salvación y la sanidad tienen una relación estrecha y tienen una relación directa. Su poder sanador era también un testimonio de su autoridad para perdonar pecados. Hay un hecho que específicamente nos habla de esto que estamos diciendo, y es cuando el Señor sanó a aquel muchacho. ¿Se acuerdan que los amigos lo trajeron paralítico y lo subieron al techo y lo hicieron entrar en la casa donde él estaba hablando, predicando, e hicieron un agujero en el techo y lo bajaron? En Marcos capítulo 2, versículos 5 al 11, dice que Jesús, al ver la fe de ellos, de estos amigos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y dice que estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Pero dice, ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban, que hablaban, que pensaban, que murmuraban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Y dice que para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, para que ellos pudieran comprender que Jesús tenía poder para perdonar los pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Fíjense qué relación directa que Jesús hace aquí, para que ellos pudieran comprender o aceptar que Él tenía poder para perdonar los pecados. Hace una obra, hace una sanidad. ¿Qué es más difícil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y bien dice, para que ellos crean, le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Hay una relación directa o no? Hay una relación directa. Tenemos que comprender que aquí la Escritura nos da un testimonio valioso para que nosotros podamos comprenderlo. Los evangelios atestiguan que los milagros de sanidad ocurrían generalmente en forma paralela con la predicación del reino de Dios. Cuando leemos los evangelios, como en Mateo 4:23, dice que Jesús recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el reino de Dios, o predicando el evangelio del reino. ¿Y qué más? Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Fíjese, está junto, ¿o no es así? Sí, como parte de ese ministerio, como parte de esa obra, Jesús recorría, predicaba, enseñaba y sanaba toda enfermedad. La gente venía de todas partes, ¿o no es así? De todos los lugares venían a oír a Jesús, pero también venían con sus enfermedades para ser sanados, ¿o no es así? Sí,
Porque dice la palabra, y ahí podemos leer el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versos 17, dice, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, mire, de gente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y Sidón, unos cuantos kilómetros ya ahí, digamos, pegadito al mar, que habían venido para oírle, y no solo para oírle, dice el texto, y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. O sea que, fíjese que hay una relación tan estrecha en esto. Podemos decir lo que dice la palabra, que Jesús nunca rechazó a nadie. Jesús no dijo, bueno, no, yo vengo a predicarles la salvación, el perdón de los pecados. No. De hecho, el Señor dice que al que a mí viene yo no lo echo fuera. Jesús sanó a todos de sus enfermedades y de sus dolencias. Testimonios como en Mateo 15, versículos 30 y 31. Dice, y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Qué importante que tengamos esto. También echó fuera a los demonios. No solamente sanó a los enfermos. Dice en Mateo 4:24, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias y afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. O sea que el Señor hizo una obra terrible, maravillosa. Hay algo aquí que no podemos separar. No sabemos cómo hay muchos que niegan realmente el ministerio de sanidad, que no creen en la sanidad, cuando en realidad el Evangelio fue predicado por Cristo y anunciado como algo integral para la vida del ser humano. La salvación como algo fundamental y primario, pero juntamente a ello también esta obra de sanidad y esta obra de liberación. Hay algunas cosas que podemos tener en cuenta. La primera de ellas es que Jesús reconoció que la enfermedad es el resultado de la caída de las personas, de los seres humanos, en el pecado. Es decir, que entró este flagelo para la humanidad a partir del momento en que el ser humano pecó. ¿Amén? Esto no apareció así como una especie de virus que aparece, o una bacteria que aparece. No. Lo que ocurrió es que el ser humano comenzó a tener estas dificultades a partir, como resultado, como producto del pecado. En segunda instancia, también tenemos que decir que en algunos casos la enfermedad puede deberse específicamente a los pecados. Podemos atribuir entonces que muchas de las enfermedades son atribuibles a los pecados. Juan 5:14 dice, después le halló Jesús en el templo a uno que había sido sanado y le dijo, mira, has sido sanado. ¿Cuál fue la recomendación? No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Es decir, que lo que tenía era consecuencia específica del pecado. Por otro lado, también menciona la enfermedad como obra de Satanás, porque el Señor, la Biblia dice, o el Señor dijo, que Satanás vino ¿para qué? Para hurtar, para matar, para destruir, vino para traer todos esos desastres en la vida de la persona. En Lucas 13:16, cuando se relata la sanidad de esa persona encorvada, dice el texto, y a esta hija de Abraham, se lo dice a los
fariseos y a aquellos que estaban viendo si obraba en día de reposo, esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Esta enfermedad que tenía era una atadura satánica. Pero por otro lado, Jesús reconoció también que la enfermedad no siempre es el resultado de un pecado específico. Cuando leemos en Juan 9, 2 y 3, dice, le preguntaron sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y responde Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esto nos muestra qué difícil puede ser para nosotros tener que dictaminar alguna cuestión de esta, ¿no? Los discípulos fallaban. Los discípulos siempre fallaban en esto. O se asombraban de que Jesús hiciera cosas que ellos no esperaban que Jesús hiciera. O que a lo mejor Jesús respondiera conforme a lo que ellos pensaban en su corazón. Pensemos que los judíos, cuando veían a una persona enferma o padeciendo, en realidad el pensamiento era que estaba en esa condición por no estar obedeciendo la ley, como una especie de castigo de Dios. Y en algunos casos, la enfermedad era más bien una oportunidad para que Dios sea glorificado. En Marcos 2:12 dice que él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. El texto que habíamos el testimonio que habíamos visto de aquel hombre, se levantó delante de todos, de manera que todos se asombraron. ¿Y qué hicieron? Y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. O sea que fíjense de cuántas maneras vemos ligada la sanidad al ministerio de la palabra y la predicación del Evangelio. ¿O no es así? Podemos estar predicando y puede haber muchos motivos por los cuales una persona puede estar pasando una necesidad, una enfermedad, un problema, alguna situación, puede estar atormentado, puede estar sufriendo algún ataque inesperado. Sin embargo, sea cual sea el origen, siempre Dios trajo la solución. Siempre el Señor hizo una obra maravillosa. Los milagros de sanidad hechos por Jesús en cumplimiento a la voluntad de Dios, porque eso siempre lo expresó Jesús, que lo hacía en cumplimiento a lo que el Señor, su Padre, le había encomendado, guardan una estrecha relación con la revelación del Antiguo Testamento de Dios como Jehová el sanador. ¿O no es así? Dios, aún en el Antiguo Testamento, en relación con su pueblo, se había revelado como el sanador. Ese texto que ustedes ya conocen, creo que hasta la cita se la conocen de memoria, Éxodo 15, 26, que dice, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Tu sanador. El ministerio de Jesús puso de manifiesto que la sanidad divina es parte vital de la naturaleza y del propósito del plan de Dios para la humanidad. ¿Qué cree usted? ¿Piensa usted que esto es así? Amén. ¿Hay un fundamento para creer esto? Mire, estamos viendo muchos fundamentos. Perdón. Las sanidades también sirvieron para identificar a Jesús como el Mesías o como el prometido Salvador. ¿O no es así? Sí. Jesús cumplió las profecías de Isaías 53:4. Ciertamente, dice el texto, llevó Él nuestras enfermedades.
Si bien muchos de los que no creen la sanidad física espiritualizan esta palabra, hablan que todo eso que dice de la sanidad, que llevó nuestras enfermedades y eso, lo espiritualizan y habla de las enfermedades espirituales, habla de... sin embargo, la palabra enfermedades que se usa en ese texto es la misma que se usa para hablar de enfermedad física en Deuteronomio 28, 59, como consecuencia de la desobediencia. ¿Leyeron alguna vez ese texto ahí en Deuteronomio 28? Amén. Bendiciones de la obediencia, consecuencias de la desobediencia. Y ahí el Señor muestra las terribles consecuencias, ¿no? Y dice, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas de grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas. O sea, esa palabra, enfermedades, es la misma que se utiliza, hablando, porque acá está hablando de plagas y enfermedades físicas en Deuteronomio, que era lo que tuvo que pasar muchas veces el pueblo de Israel por su desobediencia y su rebeldía contra Dios. Y se usa la misma palabra que usa Isaías para hablar que Él llevó nuestras enfermedades. Se está refiriendo a nuestras enfermedades físicas. Amén, hermanos. Físicas. Entonces, tenemos que comprender que la obra que el Señor hizo allí, cuando leemos Isaías que dice que Él llevó ciertamente nuestras enfermedades, habla de nuestras enfermedades físicas. Por supuesto que el Señor sana nuestras enfermedades espirituales. La enfermedad espiritual, ¿cuál es? El pecado. Por supuesto que creemos eso, porque a través de la obra de Cristo somos perdonados de nuestros pecados y creemos en Él. Pero dice también que sufrió nuestros dolores. Y esa palabra, dolores, también es la misma palabra que se usa en el libro de Job para referirse a su experiencia, que eran dolores físicos, lo que Job tuvo que pasar. También dice sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, ¿no? Cuando habla de la terrible experiencia que tuvo que pasar Job. Esa palabra que se usó allí es la misma que usa Isaías para hablar de las enfermedades y para hablar de los dolores que trae realmente, o que el Señor es poderoso para librarnos de ellas. Cuando nosotros miramos en los evangelios tenemos muchos testimonios. Cuando miramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, verso 17, el testimonio de la sanidad de la suegra de Pedro, dice que por la mano de Jesús se hizo el milagro de la sanidad. Estaba enferma cuando llegó Jesús a la casa de Pedro, dice que su suegra tenía, no dice que tenía fiebre espiritual. No, estaba con fiebre. No sé, tendría alguna enfermedad que le había producido esa reacción de fiebre y estaba en cama. Y el Señor la tocó y la sanó. Pero lo importante no es que el Señor la haya sanado porque sanó a miles de enfermos. Pero lo que se dice en ese pasaje es importante. Porque lo que se expresa, o lo que por lo menos Mateo rescata justamente de ese hecho, dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Se da cuenta? Hay una confirmación, tenemos una base, vemos que realmente está comprobado el hecho de que verdaderamente Dios sana y Dios hace esta obra. El contexto de Isaías y la referencia al mismo en Primera de Pedro, un texto que también creo que lo leemos, a veces lo leemos en la Santa Cena. Primera de Pedro 2:24, que dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y después dice, y por cuya herida fuisteis sanados. Sanados. ¿Estará hablando aquí de la sanidad física? Amén. Primero está hablando del perdón de los pecados. Si uno le quiere poner el nombre, sanidad espiritual. Amén. Somos libres, perdonados de nuestros pecados, pero también dice
que allí el Señor también, a través de sus heridas, a través de su obra, el Señor trajo sanidad. Amén, trajo sanidad. Hay un texto en el libro del profeta Jeremías que habla muy claro, y es un texto, yo digo que es un texto maravillosamente profético, porque dice que cuando el Señor venga traerá medicina y nos curará y nos revelará abundancia de paz y de verdad. Hay varias cosas, pero cuando habla de que nos va a curar, pienso de que están las dos cosas entrelazadas. Amén. Pensemos que uno de los grandes problemas que tenía el pueblo de Dios cuando se apartaba de Dios era que caía en problemas. Tenía o la devastación que venía por parte de las naciones que lo rodeaban, o si no, pensemos ustedes cómo, de qué manera Dios castigaba a su pueblo las terribles desobediencias y rebeliones que hubo durante la travesía del desierto. ¿Se acuerdan eso? La cantidad de muertos que hubo. Y muchos fueron por enfermedad. Muchos murieron por esa razón. Entonces, qué importante para nosotros que podamos tener claro este sentido para que podamos afirmarnos y saber que esto de la sanidad no es algo que se nos ocurre a nosotros y decimos nosotros predicamos la sanidad, aunque otros no. Nosotros predicamos lo que dice la Biblia. Predicamos con la base en la Escritura, en la obra expiatoria de Cristo, y sabemos que esto es algo que no solamente tenía que ver con la experiencia de los primeros cristianos, de la iglesia primitiva, de los apóstoles, sino que esto el Señor se lo encomendó a la iglesia. Una de las cosas que muchas veces mencionamos para poder afirmar o reafirmar lo que estamos diciendo es cuando Juan el Bautista fue encarcelado y mandó a preguntar a Jesús si él era realmente el Mesías prometido. ¿Recuerdan ese hecho? Claro. Él tal vez pensó que podría ser un precursor, como era él mismo. No sé la duda cómo le pudo llegar al corazón, pero le llegó, como sea, no vamos a ahondar en eso. Pero la respuesta de Jesús marca, en este momento y en este tema, marca el punto clave. Jesús le respondió señalando sus obras mesiánicas que vinculaban los milagros a la predicación del Evangelio. Y esto es algo importante. ¿Qué respondió Jesús? Dice, vayan y díganle a Juan. Id y haced saber a Juan, en Mateo 11, 4 y 5. Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Que oís y las que veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Mire, ¿tiene dudas Juan el Bautista? Bueno, díganle lo que ustedes están oyendo, la prédica, la enseñanza, pero díganle lo que están viendo. ¿Y qué era lo que veían? Las obras, las señales que Jesús hacía, que de alguna manera debían también traer convicción a Juan el Bautista de que realmente este Jesús era el enviado de Dios, era el Mesías, era el Cristo. ¿Tiene importancia o no tiene importancia entonces el hecho de la sanidad y que podamos confiar en Dios para ello? Tiene una base bíblica. Porque a veces parece que los que no creen en esto y parece que nosotros no tuviéramos o que seamos extremos y decimos, bueno, creemos en la sanidad como si fuera algo que tomamos así como en forma que no es legítima. Sin embargo, la palabra lo atestigua tremendamente. La sanidad divina continuó siendo parte integral del Evangelio a través del ministerio de los apóstoles. En primera instancia, cuando Jesús los hizo practicar, nosotros decimos que el instituto bíblico que tuvieron los apóstoles, ¿cuál fue? Y estar con el Señor, el ministerio, el tiempo que estuvieron apoyando y siguiendo al Señor en su ministerio. Y miren lo que dice, ¿no? Primero, los 12 y los 70, que los envió a predicar, ¿y a qué más?
Dice que los envió a predicar y a sanar a los enfermos. 9:12 de Lucas dice, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿Qué le parece? ¿Será cierto? Tendríamos entonces la misma duda para creer en la salvación como en la sanidad. Pero también tenemos que tener la misma certeza en la salvación como en la sanidad. No podemos creer en una y dudar de otra. O creemos o dudamos. Y si creemos en la salvación y creemos en la obra expiatoria de Cristo y creemos en todo el testimonio de la Escritura en relación con la salvación y la sanidad como una manifestación del poder de Dios que de alguna manera también llevaba a las almas a poder creer en el Señor, entonces o creemos o dudamos. Amén. ¿Usted cree en la salvación? ¿Y cree en la sanidad de la misma manera? Amén. No puedo separarlo. Entonces esto es importante. Lucas escribió en el libro de los Hechos, después del Pentecostés, como continuación de la historia de lo que hizo Jesús y lo que enseñó, no solo a través de los apóstoles, sino también a través de una iglesia llena del Espíritu Santo. Por supuesto, los apóstoles tuvieron la confirmación de esto. La confirmación. La obra de milagros fue mostrada, no solamente la prédica del Evangelio, sino la obra de milagros y de sanidades, fue mostrada a través de los apóstoles. Y tenemos textos, ¿no? Allí en Juan 14, 12 al 14 dice, de cierto os digo, el que cree en mí, o el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Acá hay dos cosas que se mezclan y que son importantísimas. Primero, que por la mano de los apóstoles, cuando leemos el libro de los Hechos, por la mano de los apóstoles el Señor hacía maravillas y señales, dice la Biblia. Allí en el capítulo 2, y vemos la obra que Dios hacía por mano de los apóstoles. Pero este texto va más allá de la obra de los apóstoles, porque algunos dicen, para justificar el no creer en los milagros o en la sanidad, que era para el tiempo apostólico. Bueno, no niegan que los apóstoles entonces sí, el Señor los usaba para sanar a los enfermos y para liberar, pero bueno, son los famosos cesacionistas. Bueno, creen en que cesó, digamos, y aún la manifestación de los dones espirituales con la era apostólica. No es así. Esto Dios se lo dio a la iglesia. Porque cuando Jesús habla de esto, no habla estrictamente de los apóstoles. El que en mí cree, y aquí nos habla a todos, es una palabra, yo diría, para toda la cristiandad. Las obras que yo hago, las obras, no está hablando de la prédica, del evangelio, solamente las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. No nos olvidemos que aún en la manifestación de los dones del Espíritu, en la manifestación de los dones espirituales, que la tenemos tan claramente expuesta en 1 Corintios capítulo 12, allí entre los dones que Dios les da y que reparte entre quienes sirven en la obra del Señor, dice que hay dones de sanidades. En el versículo 7, para no leer todo el pasaje, dice, a cada uno les dada la manifestación, 12:7, para la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros. Entonces, tenemos una base muy firme, muy fuerte, para que nosotros podamos apoyar nuestra fe y nuestra confianza en la obra poderosa y sanadora del Señor sobre nuestra vida. Se nos asegura de que la sanidad divina es una manifestación permanente del Evangelio de hoy en día. ¿Usted cree eso?
Amén. Es una manifestación. Y que esto no solamente para hoy, como lo fue para ayer, sino que esto será así ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo nos venga a buscar y que se lleve a la iglesia. Entonces, cuando hablamos de esto, nuestra fe tiene que estar muy firme. Y nuestra fe tiene que estar sin duda, sin claudicaciones, en creer la obra poderosa del Señor, y tenemos que hacernos parte y recibir esta bendición por medio de la fe. Y que así como hemos ejercitado nuestra fe para creer en el Señor y para saber que somos libres de nuestros pecados y que ahora somos salvos, ahora somos hijos de Dios, ahora estamos gozando de la salvación como algo glorioso y maravilloso, que podamos saber que también y de la misma forma el Señor ha hecho provisión para que nosotros podamos recibir esta bendición, esta sanidad, la liberación, los problemas, las dificultades y todas las cosas que puedan o que podamos sufrir los seres humanos aquí sobre la tierra, por lo menos hasta que el Señor nos venga a buscar, porque después todo esto se termina. Amén. Cuando estemos en la presencia de Dios ya no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá llanto, no habrá tristeza. Estaremos gozando en la presencia del Señor de una gloriosa y una bendita salvación. ¿Está usted convencido de esto? ¿Está seguro de esto? ¿Se anima a confiar plenamente de esta manera en el Señor? Vamos a estar de pie en esta mañana y darle gloria al Señor. Y si hay algo en nuestra vida, porque siempre nos pasa algo, ¿no? A veces nos pasa alguna cosa. A todos nos pasa, nos pasó y capaz que nos va a pasar. Pero creo que, bueno, es lo mismo. Es como si dijéramos, bueno, y alguno dirá, bueno, pero ¿por qué nos pasa si somos creyentes? Y bueno, pero ¿por qué peca o por qué yerra si usted es un creyente? Deme la respuesta. Nadie dice nada, ¿verdad? Pero es lo mismo. Es como si entonces dijéramos, bueno, porque somos cristianos y el Señor perdonó nuestros pecados, entonces nosotros ya no pecamos más, porque ya el Señor perdonó. No. Gloria a Dios. Necesitamos siempre de la misericordia del Señor. Alabado. Necesitamos de su gracia abundante. Aleluya. De su misericordia, necesitamos de su poder, necesitamos humillarnos delante de su presencia